Shalom Alejem, que la paz sea con ustedes. Hoy estamos de nuevo, nos encontramos en un día de Shabbat, un día que pertenece al Elohim de Israel como día desde la creación y también pertenece al pueblo de Israel como señal de la alianza entre el Elohim viviente y el pueblo hebreo. Bueno, dado que Yeshua es el Adón del Shabbat, obviamente sobre él vamos a hablar porque toda la escritura sobre él habla. Eh, una pregunta que será el título de nuestro tema hoy día es la siguiente. ¿Yeshua es Salvador de Israel? ¿Es el Salvador de Israel o Salvador del mundo? Eh, este título vino como consecuencia de una pregunta que una persona me puso relacionado con una de las temas de las cosas que compartí hace tiempo, donde mencioné, donde especifiqué que el Elohim de Israel, bueno, Yeshua, el Mashiach de Israel, no se le puede comparar con el JC. Bueno, JC, como tratamos de llamar, para no pronunciar el nombre del segundo Elohim, mito deificado, ídolo, que pertenece a la triunidad cristiana, ¿vale? El JC, ya creo que todo el mundo sabe a quién me refiero. Eh, el título común de este Mesías, anti-Mashiach, es Salvador del mundo. Y la idea de que es el Mesías del mundo, Salvador del mundo, no es porque tiene algo que ver con la Biblia, sino que las raíces del culto cristiano en cuanto a la deidad que comparte proviene de la Torre de Babel, bueno, de alrededor del contexto de la edificación de Torre de Babel, donde Tamuz fue llamado o se convirtió o se deificó y se le estableció como culto del niño que salva el mundo, de aquí el Salvador del mundo. Por lo tanto, cuando hablamos de Yeshua, a Mashiach, siempre lo tratamos de presentar de tal modo que no sea confundido con el Salvador de este mundo, del mismo modo como tratamos de separar el Elohim de Israel de Elohim de las demás naciones o con el de Elohim de este mundo, ¿vale? Como referencia al príncipe de las tinieblas, al Hasatán, ¿no? Quien es considerado que tiene dominio de momento, aunque la tierra pertenece, fue creada por Elohim de Israel, por Yeshua. Aún así, hay este enemigo, por Hasatán, se apoderó de todo lo que Elohim creó y hoy se es considerado como el dueño de todo el mundo. Y al mismo tiempo, como en muchas películas se presenta, a veces el mal, como es la película de Vengadores, por ejemplo, ¿no? Donde aparece Thor como el Mashiach, como Salvador, y Loki, ¿no? Son los dos de los dioses del norte, de los cultos del norte, y Loki se presenta como la imagen negativa, ¿no? Como nosotros, como en el cristianismo se llama el JC y el diablo, o Satán, ¿no? Siempre una parte buena y parte opuesta. Resulta que el malo, ¿vale? En este caso el Loki, siempre se aparenta o se presenta con una forma positiva, como si fuera de hecho el verdadero heredero, el verdadero salvador, mientras su hermano en realidad usurpó su lugar. Es por esa razón que tratamos de separar, cuando hablamos del Mashiach, no usamos la palabra Mesías, porque Mesías hay muchos en el mundo, muchos que dicen ser salvadores. Cada cultura, cada época, cada religión, cada nación, pues tiene a su salvador, bueno, con sus nombres, con su tradición, con su historia. Por lo tanto, cuando hablamos del Mashiach de Israel, siempre nos referimos a Yeshua, el Hamashiach, el ungido especial, que vino a ser el Redentor, ¿no? Pero la pregunta ¿es Redentor o Salvador de Israel o Salvador del mundo? Bueno, entendemos que hay dos cultos, ¿vale? Uno que está en las Escrituras, que habla sobre Yeshua, y otro que viene desde Babel, y lo encontramos en todos los credos de todos los países del mundo, que se refiere a Tamuz como el Salvador del mundo, ¿vale? Eso hay que tener en cuenta siempre esta diferencia. Pero ahora, cuando nos restringimos a las Escrituras, ¿Mm? Nos
sí, cuando nos limitamos al concepto de las escrituras, ¿vale? Sin pasar en los cultos de las demás naciones, hombre, los salvadores, los mesías, los redentores de otras naciones, cada uno con su historia, con su tradición. Cuando nos limitamos a lo que la Biblia habla, pues aquí aparece también un cierto conflicto, ¿vale? Es decir, por una parte, de aquí me vino la pregunta de este hermanito, eh, donde yo especifiqué que Yeshua no es el Salvador del mundo, en este contexto que yo no lo puedo asemejar eh, con las otras deidades, otros cultos místicos, porque en realidad, como vamos a ver algunas citas, eh, por ejemplo, vamos a leer algunas 4 citas. Todo el mundo cristiano, pues lea para presentar su credo, su defensa del libro de Juan, capítulo 1, verso 11. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Obviamente, Yeshua vino de la tribu de Judá, de Israel, de Jacob, es decir, y de la tribu de Judá, pues vino a los suyos, obviamente, por su herencia, por su descendencia, descendió de la tribu de David, de la casa de Judá, ¿no? Mas los suyos no lo recibieron, ¿vale? Con eso se conforman todos los cristianos, nunca leen el siguiente verso, nosotros sí que lo vamos a leer porque Juan fue un hebreo y lo escribió para los suyos, ¿no? En este caso nosotros leemos lo que es nuestro, los demás lean lo que a ellos les interesa, cosa que a nosotros nos preocupa. Es bueno conocerlo para descartar porque la visión del cristianismo está mal y solamente se limita a recoger o sacar de nuestros escritos lo que a ellos les viene bien, ¿vale? Recordamos, el culto cristiano, todo el culto cristiano no tiene nada que ver con la raíz de la fe hebrea, sino que viene de totalmente otra origen. Les invito a entrar en nuestro canal de YouTube en Defensa de la Verdad y ver el audio sobre, o bueno, buscar el PDF que tenemos también ahí ya compartido, sobre los orígenes paganas de la cristiandad, del cristianismo, ¿vale? No solamente el origen de la Navidad, sino el origen verdadero del cristianismo, para que entiendan que el concepto de la deidad que tiene incluso este Mesías anti-Mashiach, ¿vale? En realidad viene de un culto mucho más, de muchos años más antes del nacimiento de Yeshua, propiamente de Yeshua, no el Redentor de Israel. Por lo tanto, Juan capítulo 1, verso 12 dice a continuación, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio derecho a llegar a ser hijos de Elohim. ¿Vale? Obviamente el texto es claro. Yeshua viene entonces a su pueblo dándole un derecho a los que, ¿a quién? A todos, no, a los que creen en su nombre. Aquí tenemos una condición bien clara y evidente que todos espero que se percaten y que se le queden, que hay una normativa, ¿vale? Todos tienen derecho, si creen en su nombre, en el nombre de Yeshua, ¿no? ¿De quién hablamos? De él. Reciben el derecho, pueden tener el derecho de llegar a ser hijos de Elohim, porque por medio de la fe en Yeshua se puede entrar en la alianza. Si vamos a ver algunos versos más, un verso que yo cité en el PDF sobre, en el audio que está aquí compartido también sobre la identidad del Elohim de Israel, respecto a Yeshua, en este caso, dice, ella, es un mensaje que vino de parte del Malach, ¿no? Que bajó del cielo, vino a Miriam, esposa de Yosef, y le dijo, que dará a luz un hijo y lo llamarás Yeshua, porque él salvará al mundo de sus pecados. Bueno, les invito a que lean en sus Biblias porque todo el mundo cree lo que yo les dije ahora. Cree así, pero en la Biblia no escribe así. ¿Vale? Todo el mundo cree que Yeshua es el Salvador del mundo porque así creen, no porque así está escrito. Por lo tanto, paren, agarren sus Biblias y lean para que se queden bien en la memoria, ¿no? Dará a luz un hijo, lo llamarás Yeshua porque él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿vale? Mateo fue un discípulo directo de Yeshua y escribió claramente el mensaje que vino del Malach, del parte de un ángel del cielo. No es algo que a Mateo se le ocurrió y lo puso por escrito, sino es un mensaje que vino del Malach, del cielo, del ángel, de un ángel, y con el encargo de que lo llame Yeshua porque él salvará, ¿no? Traerá la salvación. Yeshua significa él salva, ¿no? Por lo tanto, ¿qué hará él salva? Pues salvará a su pueblo de sus pecados.
También Mateo capítulo 10, verso 6 dice, pero vaya más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es el encargo que Yeshua mandó a sus discípulos, empezando de Jerusalén hasta los confines de la tierra. ¿No? Busquen ¿quién? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Vale? Hay que predicar esas buenas nuevas. En el mundo, los envió en el mundo como ovejas entre los lobos, lo presenté en otro contexto. Pero aquí en buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esta no es una enseñanza cualquiera, sino que es una profecía como seguir un cumplimiento de Ezequiel 34, donde el pueblo de Israel pues fueron esparcidos por todas partes del mundo. Y en versículo 16, a causa de los pastores, de la transgresión de la Torah, bueno, varias razones, Ezequiel 34, 16 dice, buscaré a la perdida y haré volver a la descarriada, a la perniquebrada le vendaré y fortaleceré a la enferma y a la engordada le haré fuerte y a las fuertes las guiaré, las apacentaré con justicia. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo? Que buscará a las perdidas, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso Yeshua pues siguió la misma profecía dando instrucciones a buscar a sus hermanos esparcidos por el mundo. Este encargo sigue todavía descansando como obligación sobre nosotros y es justamente lo que estamos haciendo, ¿no? Compartiendo a todo el mundo como una bandera, ¿no? Para que los que se identifican con la fe hebrea, con este llamado, se escuchen el llamado y que pueda encontrar el camino de regreso a sus sendas, a sus fuentes, ¿vale? Y una otra cita está también de Mateo capítulo 15, verso 24, dice, y respondiendo dijo, a mí, ¿quién contesta aquí? Yeshua, pueden ver en el contexto, Yeshua mismo dijo, a mí no se me han enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿vale? Eso es en el contexto con la mujer que pidió ayuda para sus hijos, ¿no? Yeshua dijo, yo vine a ayudar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, por eso vine, ¿vale? Por lo tanto, si nuestra pregunta es, ¿Yeshua es el Salvador de Israel o Salvador del mundo? Pues podríamos limitarnos aquí y dar una respuesta corta y clara, Yeshua es el Salvador. Más con esta última cita, Mateo 15, 24, a mí no se me ha enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Vale? Pero aquí entra en cuestión la disposición de alma de estudiar, ¿vale? De compaginar las escrituras, de indagar las escrituras, de mirar una verdad por todas partes. Quizás hay algo que pierden de vista. Por lo tanto, pues mi amigo, este hermanito, me presentó una cita del Tanaj, del Brit Hadashah, perdón, donde se presenta el asunto de una forma distinta, ¿vale? Por esta ocasión voy a contestar a él y voy a contestar a todos los que participantes de nuestra congregación internacional. Mi Redentor es Yeshua, como para todos los demás que quizás tienen conflicto y con este concepto y no saben si Yeshua es Salvador de Israel o solo de Israel o también Salvador del mundo, o el título le pertenece a los dos, ¿vale? Entonces, vamos a leer una cita para contrastar un poquito con lo que hemos leído antes. Primera de Juan, capítulo 4, verso 14. ¿Quién fue Juan? Un otro discípulo, igual como Mateo, el discípulo directo de Yeshua. Y de hecho, varias veces en las escrituras se mencionan estos dos personajes juntos, ¿no? Incluso en el momento de la resurrección. Primera Juan 4, verso 14 dice, y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre de Yeshua, envió a su Hijo como Salvador del mundo. ¿No? Entonces aquí tenemos un poquito un conflicto. Yeshua dijo por una parte, a mí no se me ha enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y por otra parte, pues, no sé si si el otro discípulo, aquí en Juan 4:14, dice, como Salvador del mundo. El Padre, nosotros damos testimonios que el Padre de Yeshua, pues, envió a su Hijo, a Yeshua, como Salvador del mundo. Y bueno, como si fuera poco, pues vamos a leer algunas otras citas más. Juan capítulo 3, versos 16 y 17.
está contando, porque de tal manera amó Elohim el mundo, es la cita favorita dentro del cristianismo, el texto de oro, como lo consideran algunos, de tal manera amó Elohim el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿vale? Observen, fíjense en los detalles también, como leí en Primera de Juan 1:12, del verso 11 al verso 12, también aquí se repite la misma cosa, para que todo el que cree en él, ¿vale? En Juan 1:12, capítulo 1, verso 12, dice, a los que creen en su nombre le dio derecho a llegar a ser hijo de Elohim. ¿Entendemos? Porque esa cita restringe la obra de Yeshua a su pueblo Israel, ¿no? Los que creen en su nombre tienen un derecho, porque fueron hijos, pues fueron desechados y están en su derecho, bueno, tuvieron un castigo, están en su derecho ser restaurados y reinjertados en su lugar de procedencia, ¿no? En su propia nación. Pero esta cita es distinta porque Elohim amó, no dice su pueblo, sino el mundo, ¿vale? Que dio a su unigénito para que todo el que cree, entonces abre una ventana, una puerta, no una ventana, un por bastante grande para que todo el que cree, aquí está también la condición para todos los demás, que no se pierda, sino que tenga vida eterna, porque Adonai no envió a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo se salve por él. ¿Vale? Entonces, ¿es salvador del mundo o salvador de su pueblo, no? ¿Qué sucede? ¿Acaso los discípulos se contradicen entre ellos? ¿Acaso el Malach vino con un informe erróneo cuando dijo, él pondrás por nombre Yeshua porque él salvará a su pueblo? ¿Acaso Yeshua no dijo correctamente lo que mencionó en Mateo 15:24, que fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Y acaso en Juan 3:10, no, Mateo 10, verso 6, no envió él a sus discípulos a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿no? A esas ovejas que fueron esparcidas por todos los montes, según se describe en Ezequiel 34. Desde luego que sí. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué aparece esta contradicción? La pregunta, porque hay personas que contrastan las citas entre sí y claro, descartan la cita porque no comprenden la razón, no comprenden el trasfondo. Vamos a leer algunas 2, 3 citas más. Primera Juan capítulo 2, verso 2, como si no fuera suficiente, pero bueno, vamos a leer algunas más donde vamos a ver que hay una salvación para el mundo. Él es la expiación por nuestros pecados, ¿vale? Hablando del pueblo de Israel, y no solamente para los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Ah? Eso ya es mucho quizás para algunos, ¿no? Que quieren limitarse de una manera egoísta solamente a ellos mismos. Eso es un tema bastante importante porque cabe la posibilidad de, si se confunde el Elohim de Israel con los muchos Elohim de este mundo, entonces se hace una sopa. Es bueno entender el asunto dentro de su contexto de las propias escrituras hebreas para no sacar malas conclusiones y coger la gloria, la acabó del Elohim de Israel y regalarla a otro Elohim de este mundo, como es el Mesías del cristianismo. Por lo tanto, es bueno tener en cuenta el contexto de donde nosotros compartimos, ¿vale? Juan capítulo 1, verso 29. Al día siguiente, Yohanan, ¿vale? Yohanan es el primo de Yeshua, era el primo de Yeshua. Yohanan vio a Yeshua que venía hacia él y dijo, este es el Cordero de Elohim que quita el pecado de su pueblo. No, no dice eso. Que quita el pecado del mundo. Aquí entendemos un poquito que la obra de la redención no solamente encierra el pueblo de Israel, sino que el pueblo de Israel o la redención del pueblo de Israel es parte dentro de un plan que le llamamos plan de redención. Y este plan de redención fue hecho desde el principio de la humanidad, desde el pecado de Adán, ¿no? Elohim, pues,
presenta este plan de redención desde Adán hasta bueno, un tiempo, un plan que se desarrollará a lo largo de 7000 años. ¿Hasta cuándo? Hasta que se quite el pecado del mundo. Y Juan 4, verso 42 dice, ellos le decían a la mujer, ya no creemos, bueno, los de Samaria, ¿no? Los samaritanos, decía la mujer a la fuente de Jacob, ya no creemos por la palabra tuya, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador de Israel. No, dice, este es el Salvador del mundo. No, es decir, bueno, hay muchos salvadores que por aquí es el Salvador del mundo, pero ninguno puede salvar. Por eso Elohim de Israel, como hay muchos más Elohim por el mundo, él especifica, yo soy tu único Salvador, no hay otro fuera de mí. No, es decir, no hay otro que pueda salvar. Obviamente hay muchos más que dicen que salvan a sus pueblos y estas naciones pues confían en estas deidades, pero como vimos en Egipto, no pudieron defender el Egipto de las plagas que el Elohim de Israel mandó como juicio contra los dioses de Egipto. Dioses, contra los Elohim de Egipto. ¿Vale? Los de Samaria, al ver unas evidencias claras, confesaron, sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, ¿vale? Así que vamos aclarando esta aparente contradicción y vamos a citar de la misma Biblia donde se describe que las naciones tendrán esperanza, ¿no? Tendrán esperanza si se aferran, si confían, si invocan el nombre de Yeshua. Por lo tanto, Mateo capítulo 12, verso 21, está escrito, y en su nombre las naciones pondrán su confianza. ¿Vale? Entonces, ya con eso pasamos un poquito a pensar. Las escrituras entonces nos presentan que Yeshua es el Salvador de Israel o el Salvador del mundo. Mateo 12, 21 prácticamente es una cita, bueno, una descripción de otra cita del Tanaj, de Isaías capítulo 11, verso 10 concretamente, que nos dice, en ese día el tacón de Ishai que ha quedado en pie vendrá a ser una bandera para los pueblos. Las naciones buscarán su consejo y su morada será honrosa. Es decir, de Ishai salió David, ¿no? Pero aquí el padre de David siempre queda como fundamento. Por lo tanto, como Israel está todo en Jacob, cuando hablamos de Jacob, pues hablamos de todo Israel, ¿no? Así que el tronco, en este caso que sujeta, en Romanos 11, que sujetan las 12 ramas, es Jacob, ¿vale? Como en nuestra cita, se compara el padre de David como el tronco real, ¿no? Y de este, que es de donde salió David también, pues habrá de salir Yeshua más tarde. Y él vendrá a ser una bandera para los pueblos, ¿vale? Bandera es la señal que en hebreo pues tiene el título, representa uno de los nombres del Elohim de Israel, Elohim Nisi, ¿no? Él es mi bandera, mi balustre, mi baluarte, mi escudo, mi defensa, ¿no? Está el Elohim Nisi. Para los pueblos, las naciones buscarán su consejo y su morada será honrosa. Pero la pregunta es, ¿por qué el Malach, como Yeshua describieron, que el labor del Mashiach, del Redentor, era redimir a su pueblo de sus pecados? ¿Cómo es que también las naciones podrán entrar en este privilegio? Pues tenemos que volver otra vez a Tanaj, esta vez más al principio en Génesis, capítulo 22, y vemos una palabra, una promesa, antes de que exista Israel. Por eso a veces en el Brit Hadashah, Pablo precisamente habla de dos alianzas. Habla de una alianza que fue hecha 430 años antes de que Israel sea formado, reciba la constitución, donde se forme como una nación verdadera, antes que Israel entre en alianza con el Elohim viviente, el Elohim de sus padres,
y se convierte en hijo de Elohim, y el Elohim de sus padres se convierte en padre de esta nación, o un esposo con su prometida, ¿no? Contrataron sus votos. Pues antes, 430 años de que haya una alianza con Israel, vino una palabra a Abraham, y Elohim viviente, ¿no? Elohim Jai, presentó esas palabras a Abraham. Todas las naciones de la tierra se bendecirán por medio de tu descendencia, porque tú has obedecido mi mandato. Y también en Génesis capítulo 12, verso 3, hay una nota donde Elohim fue la primera promesa que le dio: bendeciré a los que te bendigan y degradaré al que te maldiga. Y todas las familias de la tierra se bendecirán por medio de ti. Entonces vemos que las naciones tienen bendición, tienen acceso a esta bendición por medio de ti. Entonces aquí otra vez nos preguntamos, ¿es Yeshua Salvador del mundo o Salvador de Israel? Así que tratamos de entender un poquito más de qué va el asunto. El pueblo de Israel ha sido bendecido ser la nación por medio de cual el Elohim viviente iba a proveer la bendición sobre toda la descendencia de Adán. ¿Cuál es esta bendición? ¿Y por qué las naciones? Bueno, desde Adán sabemos que a través del pecado, cuando Elohim dijo morir, morirás, pues entró el pecado dentro del ser humano. Por lo tanto, entró el destino de esta descendencia, siempre ha sido desde el pecado de Adán, dirección hacia la destrucción, ¿vale? Perdición eterna. Eso es el destino de toda la descendencia de Adán. Pero la promesa vino que esta nación pequeña, Israel, ¿vale? Este linaje de Abraham, pequeña en número, habrá de ser tan numerosa, suficiente para que pueda estar en todas partes del mundo, con el fin de que todos en el mundo puedan tener el privilegio de hallar el camino hacia la redención del pecado. Es decir, que encuentren la manera, que tengan a su alcance la posibilidad de cambiar el rumbo de su destino hacia la destrucción, ¿vale? Eso es el propósito del plan de redención. Y este plan, bueno, Génesis 28, 14 leemos: tus descendientes serán como el polvo de la tierra. Es decir, habrá muchas naciones. Abraham era pequeñito, Jacob pequeñito, Israel 12 tribus. Pero la promesa es que a medida que se multiplican las naciones, también el pueblo de Israel será suficientemente grande. Dice, te esparcirás al oeste y al este, al norte y al sur. Es decir, en todos los confines de la tierra. Todas las familias de la tierra se bendecirán. No dice, tendrán bendición por donde están. No, las familias de la tierra, porque tú estarás en todas partes, dividido y esparcido. Las familias de la tierra se bendecirán por medio de ti y de tus descendientes. ¿Vale? Empezamos aquí a entender un poquito, no lo sé, espero que sí, un poquito la razón de por qué Yeshua, por qué en el Brit Hadashah se menciona que Yeshua es Salvador de Israel, pero que las naciones también, Él es beneficiario, o ellas pueden beneficiar de Yeshua, convirtiéndose Yeshua en Salvador también para ellos, ¿vale? Es importante captar esa idea. Todas las familias de la tierra se bendecirán por medio de ti y de tus descendientes, ¿vale? No que serán bendecidas, tendrán bendición, sino que ellas se bendecirán por medio de ti, si se aprovechan, ¿no? ¿Cómo decir si aprovechan? Como vimos tanto amó Elohim el mundo, que dio a su unigénito, para que todo aquel que cree, ¿vale? ¿Qué sucederá con aquel que cree? Habrá bendición por medio de ti, por medio de Abraham, porque de aquí vino Yeshua, ¿no? Y aquí Elohim dejó la luz de la verdad, encuentra por medio de este bendición para sus propias vidas. Eso se hizo posible debido al hecho de que el pueblo hebreo ha sido hecho el depositario de las instrucciones hacia la reconciliación entre el ser creado, quien pecó, y el hacedor, ¿no? La suma de todas esas instrucciones nosotros la llamamos Torah,
¿Vale? Torá es la constitución o el fundamento sobre el cual se edifica toda la fe hebrea, porque la Torá es la palabra del Elohim viviente. Por lo tanto, ¿quién es la Torá viviente? Es Yeshua mismo. Él es la raíz de toda la fe hebrea. Observamos dos ejemplos donde las demás naciones, bueno, vamos a ver dos personas, en este caso hay muchas más citas, pero nos limitamos a tener dos ejemplos siempre que es posible. Bueno, dos personas que fueron bendecidos por medio de los que adoran al Elohim de la verdad. El Elohim verdadero, porque hay muchos más y son falsos. Por lo tanto, los separamos o decimos Yeshua porque ya sabemos cuál es su nombre correcto en cuanto a la salvación de Israel. Vemos a Labán, ¿no? A Labán, que será el tío de Jacob. Como este fue bendecido él y su casa por medio de Jacob. Génesis, capítulo 30, verso 27, dice, pero Labán le dijo, si me lo permites, he aprendido que Adonai me ha bendecido por cuenta tuya. Entonces, este señor recibió bendición sobre su casa por medio de Jacob. Así que entendemos mejor quizás esta cita de otro, Génesis 28, 14. Tu descendiente será como el polvo de la tierra, te esparcirás al oeste, al este, al norte, al sur. Todas las familias de la tierra se bendecirán por medio de ti, de sus descendientes. Es así como Yeshua dijo, les envía, vosotros sois la sal del mundo. Es decir, este mundo no tiene sabor, no tiene nada. Dirección, destrucción, perdición eterna. Pero la sal, que es el pueblo hebreo, con el fundamento de la Torah, con esta luz de la verdad, fue esparcido entre todas las naciones. ¿Vale? Por lo tanto, el concepto de la redención llegó en todas partes del mundo y las naciones, las familias de la tierra se bendecirán por medio de ti. Es decir, como Labán aprendió esta lección, que Elohim viviente lo ha bendecido por cuenta tuya, por medio de Jacob, no, llegó la bendición en su casa. Vamos a ver otro ejemplo, el egipcio, el Potifar y su casa, ¿no? Recordamos que Israel pues tuvo 12 hijos y 10 de sus hijos vendieron al que estaba entonces el menor, a Yosef, ¿no? Lo vendieron como esclavo. Después hubo el 12º hijo, el Benjamín, ¿no? Después de que Yosef fue vendido. Pero Yosef llegó esclavo en la casa de Potifar, un egipcio que tenía gran poder en la corte del faraón. Y vemos aquí en Génesis 39, verso 5, y desde el tiempo en que el misraíta, es decir, el egipcio, lo puso a cargo de su casa, porque le ganó confianza a Yosef, ¿no? Lo puso a cargo de su casa y de todo lo que poseía. Elohim bendijo su casa por amor a Yosef, de modo que la bendición de Adonai estaba sobre todo lo que poseía en la casa y afuera. Bueno, este egipcio recibió bendición justo como cumplimiento de la promesa de Génesis 28, 14. Fueron bendecidos las familias de la tierra por medio de ti y de tus descendientes, ¿vale? Hay bendición para estas naciones gracias a los hijos de Israel que están divididos por todas partes del mundo. Del mismo modo como vimos que Israel, recordamos que la casa de Levi no tenía parte de herencia de tierra, pero ellos fueron divididos en todas partes de Israel y tenían que vivir de lo que el pueblo de Israel le daba como alimento, como parte del diezmo y las ofrendas también. Por lo tanto, esto era su ocupación, ¿no? ¿Qué? ¿Hacer qué? Pues bendecir a los demás, ser bendición a los demás, servir de jueces, de instructores, de bueno, boda, bautismo, ¿no? Lo que hace falta, ¿no? Por todas partes por donde el pueblo estaba esparcido. Del mismo modo, cuando el pueblo de Israel fue esparcido entre las naciones, el principio de esta clase de los levitas pues se esparció en todas partes y los hijos de Israel sirvieron como bendición para todas las naciones por donde alcanzaron llegar, ¿no? Todas las familias de la tierra se bendecirán por medio, es decir, sacarán provecho, tendrán bendición, como tuvo la casa de Labán por medio de Jacob, como tuvo la casa de Potifar por medio de Yosef. Así también todas las naciones por donde estamos, pues, aunque
como Labán, pues nos aprovechan para sus propios intereses, no para que nosotros seamos bendecidos también, pero bueno, ellos ganan, la profecía se cumple, ¿vale? La profecía se cumple y las naciones, en este caso, pueden recibir un beneficio físico, porque Elohim los bendice la casa, muchos de nosotros, pues como mi caso, ¿no? Que hago reformas, ¿no? Pues la gente está contenta porque tiene un oficial que le hacen todos los trabajos en la casa y están contentos, ¿no? Hay muchos chapuceros por el mundo, todos oficiales, y no todos hacen un buen trabajo. Entonces, en mi caso, como yo trabajo para mi propio gusto y ante mi Elohim para que a él le esté bien, ¿no? Me dé el visto bueno, pues obviamente que estas personas se benefician de eso y tienen bendiciones aunque no son conscientes. Pero Labán se dio cuenta, he aprendido, decía Génesis 30:27, si me lo permite, le confesó, ¿no? Que Adonai me ha bendecido por cuenta tuya. Ahora comprendan por qué dijo Yeshua, en la casa donde entremos, el shalom quede con la casa, ¿no? Que tu shalom quede en la casa donde estés, es decir, que tú te llevas la bendición en la casa donde entres y allá se quede este shalom. Si nos reciben en el nombre del Elohim de Israel, obviamente, ¿no? Del Elohim de los ejércitos, porque Yeshua dijo también, Mateo 10:14, y en caso de que no lo reciban, ni escuchen sus palabras, salgan de aquella casa o ciudad y sacuden el polvo de sus pies. Por eso es una señal de testimonio en contra de ellos. En la casa donde entraba el cordero, pues la sangre del cordero marcaba la puerta de la casa. Eso es dejar tu shalom dentro de una casa, ¿no? Dejas bendición detrás de ti. Pero en la casa de donde Elohim sale, como sucedió en Mateo 23, con la ciudad de Jerusalén, queda desamparada, ¿no? Queda como un cuarto vacío, un corazón vacío, que no es llenado con Yeshua, y viene un espíritu inmundo que fue alejado de esta casa, sacado fuera, y vaga por el mundo, y después de un tiempo vuelve a su casa, y la habita de nuevo con 7 más, trayendo con él 7 más, ¿no? Y el estado es peor. Eso sucedió con el pueblo de Israel cuando no aceptó el llamado de Yeshua para que estén amparados bajo su protección. No encontraron, entonces quedaron desamparados y años más tarde, pues la destrucción no tuvo misericordia, ¿no? Hasta que la ciudad en 163 fue arrasada por completo y todas las piedras removidas, tal como él dijo. Tu casa quedará abandonada hasta que reconocerá a Yeshua el que vino en el nombre de Elohim, es decir, a ser el Cordero, el ungido para salvar, el Goel, el que salva. Salgan de aquella casa o ciudad, sacudan el polvo de sus pies. ¿No? En la casa donde en Egipto no había la sangre del Cordero, ¿qué sucedió? Pues no había señal, quedaba solo el polvo de los pies. En este caso, pues el Malach entró y destruyó la casa. También es un símbolo que esta casa son los enemigos. Y también en Malaquías capítulo 4 se presenta que nosotros vamos a bailar sobre el polvo, sobre la ceniza de las personas que fueron enemigos. Es decir, a Elohim es misericordioso, ¿vale? Y envía a su pueblo como ovejas entre los lobos, como sal entre los alimentos, ¿no? Para que dé sabor al mundo. Por lo tanto, es importante que la sal no pierda su gusto, ¿no? Eso es porque la redención es personal y uno se lo tiene que cobrar, se lo tiene que mantener y mantener su confianza en su Redentor. Porque la sal también puede perder su gusto. Entonces hay juicio contra la sal, porque hay un juicio en Ezequiel 34 contra ovejas gordas y ovejas flacas. Por lo tanto, todos tenemos que estar atentos a cómo caminamos. Así que donde entra, en la casa de donde tú entras, pues hay bendición en ella, y donde no estás recibido, ¿por qué estás en una casa? Pues para compartir en esa casa, en este caso la palabra, ¿no? Ni escuchen sus palabras. ¿Qué es lo que estamos compartiendo? Pues compartimos el privilegio que les damos para que ellos puedan hallar salvación para sus propias vidas. Por si ellos no lo quieren aceptar, pues no podemos hacer nada más. Tampoco podemos dejar la bendición. Tampoco podemos seguir orando como Faraón dijo, váyanse de aquí, hagan una ofrenda a Elohim y oren por mí. No, porque las escrituras no me da permiso para orar para orar a favor de las personas que transgreden la
la oportunidad, la ofrenda que Elohim nos hace. Por lo tanto, si ellos no te aceptan, no te reciban, ni escuchan tus palabras, es decir, no aceptan al Elohim quien nos envía allá, entonces no podemos hacer más, no podemos dejar bendición, no podemos dejar la oración, no podemos dejar el shalom. Hay que llevarte tu shalom. Sacuden el polvo como testimonio en contra de aquella casa o ciudad, ¿no? En el caso que, como esperaba Jonás, que suceda, ¿no? Pero Elohim, bueno, esta ciudad lo aceptó y recibió. Hay bendición para los que aprovechan lo que a los hijos de Israel que Elohim les puso en su camino. Bueno, hermano, no sé si todavía algunos tienen dudas para entender por qué el Elohim de Israel no vende, no regala su gloria a los ídolos. Por lo tanto, no podemos considerar ni confundir que el Mashiach de Israel es lo mismo como el Mesías del mundo. Y Yeshua, el Salvador de Israel, no es lo mismo como el Salvador del JC, ¿no? Como es conocido con Jesús, el Cristo, como está dicho dentro del cristianismo. Tengo que pronunciar el nombre, quizás alguno no sabe a quién me refiero. Bueno, de hecho, su nombre real es Tammuz, ¿vale? Que un culto que fue engendrado hace unos 3.500 años en Babel. Bueno, es importante tener en cuenta este detalle. Por otra parte, es importante tener en cuenta que Yeshua es el Redentor porque vino a su pueblo Israel, pero Israel es parte de un plan de redención. Y aunque Yeshua es el Redentor de Israel, todas las naciones del mundo tienen privilegio a esta redención, ¿vale? A recibir salvación siempre y cuando obedecen la condición que se le puso por delante. Creer. Todo el que cree será salvo. ¿Vale? Habrá salvación. No por nada las profecías indican que junto con su pueblo traerá a otras naciones. Porque habrán muchos como de egipcios. Salieron egipcios acompañando al pueblo de Israel porque temieron al Elohim de Israel. Pues igual habrá personas en las postreras séptimas plagas que se aferrarán al pueblo de Israel y los acompañarán en la tierra de la redención, en la tierra prometida a Abraham, y entrarán en la nueva alianza. Tendrán la Torá dentro de su corazón. Una misma ley para el extranjero como para el goim. Formarán parte del pueblo hebreo para siempre. Bueno, espero que tengan entendimiento y discernimiento sobre este asunto, porque es Salvador del mundo, ¿vale? En el sentido que el mundo tiene derecho a ser redimido si se incorporan dentro de la fe hebrea. Y es Salvador de su pueblo porque vino a su pueblo, no vino al mundo. El mundo puede venir en el pueblo de Israel a él y tener la salvación. Eso es la bendición que todas las naciones tienen en Abraham. Todas las familias serán bendecidas por medio de ti, siempre y cuando ellas vienen aquí. Siempre y cuando no se aprovecha solamente del negocio, de lo que podemos ofrecerlos, sino también si escuchan las palabras, ¿vale? Si se escuchan, si nos escuchan, tendrán salvación, serán salvadas, entrarán en la redención, pasarán del tiempo de juicio, entrarán en la vida eterna. Un abrazo desde España hacia todas las ovejas de Israel esparcidas entre las naciones y que ninguna olvide que son el sal, son las bendiciones que el mundo donde ellos viven tienen, gracias a una persona que vive en Colombia, en Chile, en Paraguay, en África, en China, en España, donde sea que viven un hijo de Israel que hizo alianza con Israel, todos los que lo rodean pueden ser bendecidos por medio de esta alma. ¿Vale? Siempre y cuando esta alma tiene sabor, ¿no? Pero volvemos, porque tenemos que reflejar, nosotros somos embajadores, reflejamos la imagen y semejanza de nuestro Hacedor, somos portadores de su palabra, de su mensaje, somos sus siervos, ¿vale? Y si alguien nos busca, nos vamos a dirigir hacia Yeshua, nunca hacia nosotros. Pero que todos la entren bien, es decir, que entiendan este dominio propio, el valor que el Elohim de Israel nos brindó para ser sus portadores del mensaje, para que seamos bendición, no solamente para nosotros, sino para todos los demás que nos rodean. Un abrazo, que Yeshua les bendiga, que su Ruach os acompañe siempre, acompañe a todo su pueblo, a todos los que cumplen con su voluntad, para que la gloria del Padre de Yeshua sea para siempre exaltada.
hasta el día de la redención, ¿no? Cuando vamos a tener el privilegio de estar todos juntos. Shalom para todos, shalom alejem.